Hola a todos, gracias por estar en Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia. Me acompaña Lina Vargas, quien es coeditora de finanzas. Y como saben, estamos con todos y todas los candidatos presidenciales. Nos acompaña Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata por el movimiento Con Claudia Imparables, que se inscribió por firmas. Además de eso, pues participará en la consulta de las soluciones. Claudia, bienvenida. Muy queridos a Lina, José, a Forbes, mil gracias por la invitación. Claudia, usted es elegida presidente de Colombia. Si tendría que resumir sus 3 prioridades, ¿cuáles serían? Yo creo que Colombia va bien en ciertas cosas que hay que defender y continuar, especialmente reformas sociales justas y necesarias para un país tan desigual como Colombia. Creo que va mal en cosas que hay que corregir y creo que hay que agregar cosas que no se están haciendo. ¿Qué hay que continuar? Las reformas sociales, la laboral, la pensional, el salario mínimo, la entrega de tierras a los campesinos. Son cosas que si hubiéramos hecho hace décadas no tendríamos este país tan desigual y tan polarizado. Yo creo que eso ha sido un acierto de este gobierno, que la gente tenga más plata en el bolsillo, que se mueva la economía, que los ancianos tengan un bono pensional al menos y que los trabajadores ganen mejor. ¿Qué va mal y qué quiero corregir? Creo que va muy mal la reforma de facto que hicieron a la salud. Yo fui alcaldesa durante la pandemia del COVID-19 y en esa pandemia, en ese momento, pudimos con el sistema mixto de EPS públicas, privadas, cuidar a la gente, cuidar a todos los bogotanos del COVID, darles su cama hospitalaria cuando la necesitaron, su unidad de cuidado intensivo, vacunar a todo Colombia en meses, en tiempo récord. Ese sistema mixto, cuando le pusimos cero corrupción, auditoría, precios unificados, pagos a 60 días, bien vigilados, funcionó y nos salvó en la pandemia. Así que yo creo que ese es el que hay que volver a tener. Hoy en día estamos en un sistema que no le entrega los medicamentos a la gente, que no le da sus tratamientos a tiempo, por haber sacado a ciertos actores del sistema creyendo que si el gobierno lo manejaba todo, iba a mejorar. No fue así. Lo otro que creo que va muy mal y hay que corregir es el tema de inseguridad, impunidad, crimen organizado. Yo creo que aquí el deporte es hurtar y atracar y no pasa nada. La ley de Colombia es injusta, garantiza impunidad. Es así, lo viví como alcaldesa. Si a ti te roban cualquier cosa que vale menos de 5 millones de pesos, eso es menor cuantía, tienes escarcelación automática. 5 millones de pesos es lo que se gana el 99% de los colombianos. Entonces, hay que sancionar con penas cortas pero eficaces el hurto, el atraco. Y si es con un arma, sancionarlo más. Y si hay reincidencia, sancionarlo más. Eso es seguridad ciudadana. Hay que apoyar a la fiscalía para que baje la violencia contra las mujeres, el feminicidio, contra los niños. El otro tema es crimen organizado. Y en eso la paz total ha sido un desastre. Yo puedo tener muchas diferencias con el expresidente Uribe, pero él desmovilizó a 25.000 paramilitares. Eso fue una bendición para Colombia. El expresidente Santos desmovilizó a 13.500 miembros de las FARC. Y eso fue una bendición para Colombia. La paz total del presidente Petro no ha desmovilizado ni a un criminal, ni a uno solo. En cambio, les ha dado gabelas políticas, tratamiento político, y eso lo que ha hecho es que tengan más armas, más rentas criminales. Hay que acabar con la paz total, hay que crear una fiscalía antimafia. Y el tercer tema son las cosas que creo que no se están haciendo ni bien ni mal, simplemente no se hacen y son una prioridad para Colombia. Las mujeres somos la mitad de la población, trabajamos más, nos ganamos menos, quedamos clavadas en casa, lavando, planchando, cocinando, cuidando a toda la familia, nadie nos paga y ni siquiera nos ayuda. Crear un sistema de cuidado público y gratuito, que en las mismas escuelas, colegios, salones comunales, pongamos personal adicional pago para que las mujeres sepan que pueden dejar allá a sus hijos en condición de discapacidad, a sus padres mayores, a sus niños después del colegio, y ellas pueden terminar bachillerato, estudiar, trabajar, tener 1.000.000 de becas de educación y trabajo, que los jóvenes no se vayan de Colombia porque no ven futuro, que tengan aquí garantía de educación superior, pero con calidad y que de verdad los conduzca a trabajo y mejores ingresos. Apoyar a las microempresas. Como te dije, yo creo que los colombianos se ganen, aunque sea un salario mínimo de 2 millones de pesos, me parece de justicia elemental. Pero reconozco que a muchos pequeños negocios, pequeñas empresas, nuevos emprendedores les puede quedar pesado al principio. Por eso creo que lo que hay que dar no es menos salario, sino un apoyo a las microempresas, para que puedan pagarle bien a su gente, puedan producir mejor, generar más empleo privado. Continuar las reformas sociales, continuar el salario mínimo,
corregir en materia de salud, corregir en materia de impunidad, corregir el sistema de salud, que a la gente le vuelvan a dar sus medicamentos y añadir un sistema de cuidado para las mujeres y sus hijos, 1 millón de becas de educación y trabajo, un apoyo a las microempresas para que paguen el mínimo y salga adelante. Es lo que yo quiero hacer como presidenta de Colombia. Claudia, ¿cuál sería la relación de su gobierno con los empresarios y los emprendedores colombianos? Sería una muy buena relación. Yo ya fui alcaldesa y fue gracias a trabajar de la mano de los empresarios que pudimos sacar adelante desde la obra más grande de Colombia, que es el Metro Bogotá, que había vivido empantanada, era el símbolo del fracaso. La sacamos adelante, la había contratado la alcaldía anterior, verificamos que no tuviera ningún caso de corrupción y nos pusimos la 10 para ayudar en los permisos, los trámites, las licencias, el traslado de redes. Y hoy el Metro Bogotá es el orgullo de Colombia. Va al 73%, va a tiempo, no tiene ningún lío de corrupción. 185 obras contratamos con los empresarios. Apoyamos a 126.000 microempresarios en pandemia para que salieran adelante. Les dijimos, si recuperas un empleo, contratas un joven, una mujer, una persona mayor de 50 años que está buscando trabajo después de la pandemia, te pagamos el salario de esa persona por un año. Eso le ayuda a la microempresa, a los restaurantes, a las ferreterías, a las panaderías, a las misceláneas. Y recuperamos con los empresarios 1.400.000 empleos cuando habíamos perdido más de 1 millón después de la pandemia. De manera que yo ya goberné sin corrupción con los empresarios pequeños, medianos, grandes empresarios, como los que construyen el Metro de Bogotá. Hicimos una enorme inversión en vivienda, por ejemplo, que es algo que genera mucho empleo. Habilitamos más suelo que cualquier otra alcaldía. Gracias a eso, hoy se están haciendo muchas viviendas y a un subsidio especial que tiene la ciudad. De manera que mi relación siempre ha sido respetuosa, colaborativa. Yo creo en el sector privado. Si queremos combatir la corrupción, necesitamos que haya más empleo privado, no más empleo público. Cuando la gente depende de que la alcaldía es la única que contrata o del subsidio de un político, esa es la esclavitud moderna. A la gente la joden que por un contrato de prestación de servicios, que si no lleva una lista de por quién van a votar, entonces lo sabotean. Bogotá es Bogotá porque el 98% del empleo es privado. 1.000 municipios de Colombia viven en clientelismo y en corrupción porque el único empleador es la alcaldía. Lo que tenemos que hacer es llevar más empresas a esos 1.000 municipios para que haya mejor desarrollo. Claudia, ¿qué manejo le daría al déficit fiscal? Un dicho en la historia de Colombia hace muchos años que decía, el país va mal, pero la economía va bien. Y la verdad es que el país nunca puede ir bien si la economía va mal. Y yo diría, hoy nos está pasando un poquito una paradoja. Y es que las finanzas de las familias han mejorado. Las finanzas del sector privado en general, unos sectores más que otros, han mejorado. Pero el manejo de las finanzas públicas, que son las del gobierno nacional, han empeorado. ¿Qué creo yo que hay que corregir ahí? Para que la gente nos entienda. El gobierno nacional está manejando las finanzas como un borracho en casa, como si no hubiera mañana. Se gasta la plata en parranda, en corrupción, en clientelismo, en contratar burocracia. Cuando llega el fin de mes no tiene con qué pagar los empleos, no tiene con qué pagar los servicios. Entonces se la pasa haciendo tarjetazos. Cada tarjetazo le sale el interés más caro. Y como ya no le prestan aquí y tiene que endeudarse afuera, entonces está pagando intereses como de gota a gota, pero internacional. Nos estamos endeudando en dólares a unas tasas absurdas. Hay que bajar el gasto burocrático, el gasto mucho más en corrupción, que es uno de los lunares del gobierno. Hay que contratar gente buena. Hay que crear una nueva regla fiscal. Este gobierno dejó de cumplir la regla fiscal. Yo creo que la nueva regla fiscal es lo que le he propuesto a los empresarios. Es una regla fiscal no para subir impuestos, sino para acordar cómo bajarlos. Si la economía crece al 4% y la inversión privada, con garantías, con un gobierno decente, elegido sin corrupción, que tiene claro este programa social y de inversión, si la economía privada, la inversión privada crece al 20% y la economía general al 4%, bajamos 2 puntos de renta. Si se mantiene la inversión privada a niveles por lo menos del 20% y el PIB crece al 5%, podríamos bajar otros 2 puntos de renta. Quitarle a las microempresas no solamente darle el apoyo para que paguen el salario mínimo, sino, por ejemplo, darles menores costos fiscales, bajarle ciertos impuestos a las microempresas. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que es la nueva regla fiscal de Colombia, para que suba la inversión privada, baje el costo burocrático, se elimine el de corrupción, bajen los impuestos, los impuestos y la deuda.
Hoy el mayor gasto social del gobierno es pagar deuda, porque como se da tarjetazo, pues no es defensa, no es educación, no es salud, es pago de intereses porque hay un gasto público exacerbado. Ese sería básicamente el contraste del manejo de las finanzas públicas actuales con las de mi gobierno. Claudia, ¿qué acciones emprendería para mejorar la seguridad en el país? Lo mencioné al principio, pero es un tema muy importante que vale la pena dedicarle más en detalle. Yo creo que llevamos 10 años en la patria boba. Los colombianos que hemos vivido un conflicto armado, tanta violencia, 10 millones de víctimas, resentimos profundamente cuando se deteriora la seguridad. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Pero nos está pasando ahorita no solo por la paz total ni por este gobierno, sino porque llevamos 10 años de patria boba. 10 años en los que se acabó el conflicto político. Ya todo el mundo que quiso puede fundar un partido, puede participar en elecciones. Ya no hay guerrillas, pues, porque no pueden fundar un partido. Pero eso pasó hace 10 años con la desmovilización de las FARC. Y lo que nos comprometimos era a reemplazar a paramilitares y FARC en el territorio con jueces, con carreteras, con precio de compra garantizado para los productos legales de los campesinos. Eso no se ha hecho. Porque salía Uribe a pelear contra la paz, Duque contra el acuerdo, y luego llegó la pandemia, agravó la crisis. Llevamos 10 años en los que el crimen organizado va subiendo y en cambio el pie de fuerza de la policía y la fuerza pública va bajando. Y los temas de seguridad ciudadana que no tienen que ver con las mafias también han crecido. Yo por eso propongo desdoblar la institucionalidad. Tener un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana que trabaja con la Fiscalía General de la Nación y se ocupa de todo lo que es homicidio para abajo. Se ocupa de sancionar el hurto, sancionar el atraco. Si es con armas, castigarlo más duro. Si hay residencia, castigarlo durísimo. Si hay violencia contra las mujeres, feminicidio, castigarlo durísimo. Y por otro lado, acabar el tema de las negociaciones y cadenas de la paz total, crear una fiscalía antimafia, reclutar 40.000 nuevos soldados profesionales y policías con tecnología para perseguir y combatir el crimen organizado, meterlos en cárceles distintas de los de seguridad ciudadana y decirles con toda claridad, señores, ustedes no vuelven a ver la luz del día hasta que no devuelvan la plata y las armas. Ese es el tratamiento que se le da a la mafia, al crimen organizado, y que la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia se concentren en bajar la violencia contra las mujeres, el hurto, el atraco, la extorsión en los barrios, que es el otro gran tormento de la inseguridad en Colombia. ¿Cuál debería ser el papel de Colombia en una eventual transición de poderes en Venezuela? Primero es que no haya una eventual. Entre más rápida sea la transición a la democracia en Venezuela, mejor. Mejor. Y de hecho, esa va a ser mi principal propuesta y mi principal prioridad de política exterior. Al presidente Trump le quiero proponer que hagamos un plan Colombia-Venezuela de desarrollo económico, de desarrollo social, que recupere tanto la economía venezolana como la colombiana, que nos permita tener más crecimiento, menos impuestos y más inversión en seguridad y justicia. Colombia y Venezuela tienen un enorme potencial energético. Si con inversión de los Estados Unidos desarrollamos la transición energética, invertimos en carbón, en petróleo, en gas, pero también en energía limpia, solar, eólica, de manera tal que vayamos haciendo una transición con energía barata, con 1 millón de becas de educación y trabajo para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años, tanto Colombia como Venezuela tendrán los dos principales predictores de que haya inversión en industrialización: gente formada y energía barata. Son los dos principales predictores. Y lo tercero es, eso nos permitirá tener más crecimiento económico y, como ya lo dije, con la regla fiscal que propongo, bajará el impuesto de renta, bajarán los impuestos a las microempresas, con lo cual muchos sectores de logística, de exportación, de confección, de agroindustria, recibirán más inversión, de infraestructura. Ese es el plan. Pero para que ese plan sea posible, tiene que haber democracia en Venezuela. Yo entiendo la transición que hizo el presidente Trump, pero la segunda fase, la de convocar a elecciones libres, la de que María Corina Machado pueda volver a presentarse como candidata a la presidencia sin que nadie la persiga ni la amenace, es fundamental, y esas elecciones libres deben pasar este año para que acordemos el plan a 10 años de desarrollo energético, agroindustrial, educativo de Colombia y Venezuela a 10 años. Claudia, ¿cuál sería la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? La acabo de decir, la acabo de mencionar. Una relación respetuosa, una relación de aliados soberanos.
El mundo es multipolar y no estamos para colonialismos trasnochados. Tenemos desafíos enormes de crimen organizado, pero tenemos también oportunidades enormes de desarrollo energético, de desarrollo logístico. Lo que tenemos que hacer es unirnos como un solo continente, con democracias fuertes, con democracias libres, con garantías de inversión privada, pero también con justicia social, también con reformas sociales. El presidente Trump y el mundo entero tienen que entender que mientras América Latina y Colombia en particular sean el país más injusto y desigual del mundo, el crimen organizado se aprovechará de esa pobreza, de esa desigualdad, de millones de jóvenes abandonados para reclutarlos al crimen. La mejor inversión en seguridad es la inversión en educación, en justicia social, en empleo seguro, en empleo bien pago, en desarrollo de transición energética, en desarrollo agroindustrial, para que tengamos crecimiento, oportunidades, justicia social y seguridad. ¿Qué estrategia tiene Claudia López para combatir el narcotráfico? Esta que les acabo de decir. Porque aprovecho y sigo elaborando sobre la pregunta. Proponerle a Estados Unidos otro plan Colombia de plomo y glifosato. Llevamos 30 años fracasando en eso, desperdiciando plata de los ciudadanos estadounidenses, que pueden ser de mayor ingreso, pero no les sobra plata. Y también nosotros pagando un enorme costo en muerte, en corrupción. Ni allá baja el consumo de drogas ilícitas, ni aquí baja la producción. ¿Queremos bajar la producción de cocaína? Compremos el cacao con un precio de compra garantizado a los campesinos. Si siembran frutas, si siembran hortalizas, comprémoselas a un precio de compra garantizado. Mientras los narcos sean los únicos que compran un producto del campo, la coca, a un precio de compra garantizado, no va a haber paz, ni va a haber seguridad, ni va a haber desarrollo. De manera que aprendamos de nuestro propio fracaso. A punta de plomo y glifosato no se acaba el narcotráfico. A punta de justicia social, educación, precio de compra garantizado de los productos legales, carreteras, cero corrupción, energía barata, becas de educación y trabajo para jóvenes, para mujeres, para personas mayores de 50. Un sistema del cuidado, porque si no las mujeres no pueden dejar a sus familias solas y no aprovechan las becas de educación y trabajo. Ese plan comprensivo ese es que nos va a permitir no solo combatir el narcotráfico, también combatir la minería ilegal, también combatir la extorsión, tener más justicia social, mejor desarrollo, es lo que nos va a dar más seguridad. Claro, combatiendo el crimen organizado también, no dándoles gabelas políticas, como lo ha hecho La Paz Total, que ha sido el gran error. Claudia, ya lo ha mencionado, pero es un tema importante para profundizar. ¿Cuál es la propuesta para hacer del sistema de salud un sistema sostenible en Colombia? Es crear un solo sistema. El sistema de salud está excesivamente medicalizado. Es de medicinas, de tratamientos, de medicamentos. Eso se necesita, sin duda. Y yo creo en el sistema mixto, pero sin abuso. No es que se quedan con la UPC del sistema y no le prestan servicios a la gente en las zonas rurales. Eso es un abuso. No es que aprovechan y meten 3 facturas de una misma radiografía cuando se necesitaba solo una. Eso es abuso y corrupción. Entonces, el problema del sistema de salud era que había abuso y corrupción, no que era mixto. Lo que hay que frenar es el abuso y la corrupción. Pero no todos son medicamentos, no todos son tratamientos. Los enormes problemas de salud mental, de abuso de sustancias psicoactivas, de violencia contra las mujeres, de falta de hábitos de vida saludable, se tratan es con cuidado, con hábitos de vida saludable. Con que las mujeres tengamos una lavandería gratuita, en vez de partirnos la espalda en pleno siglo XXI, lavando a mano, planchando a mano, sin un minuto de descanso. Entonces yo voy a crear un solo sistema de salud con tratamientos y medicamentos que se entregan oportunamente, con cero corrupción, con servicios de salud en las zonas rurales y en las urbanas, pero también un sistema de cuidado. Un sistema de cuidado que nos enseña a comer mejor, a caminar, a hacer más ejercicio, a redistribuirnos las labores de cuidado del hogar entre todos, no solamente dejárselo recargado a las mujeres, a los que crea una nueva ciudadanía que previene la violencia contra las mujeres, a los que empoderan la autonomía económica de las mujeres, para que eso es el mayor predictor de reducción de violencia contra las mujeres. Entonces es un sistema mixto, con auditoría, sin corrupción, de salud medicalizada, pero también un sistema de cuidado de salud mental, de hábitos de vida, que nos permite tener un sistema financieramente
sostenible y que realmente crea mejor calidad de vida. ¿Qué propone Claudia López para que tengamos un sistema pensional, pero también un régimen laboral que sean sostenibles? Lo que ya he mencionado, sin educación no va a haber trabajo de calidad. Sin educación de calidad y pertinente para el trabajo, la gente va a seguir en el rebusque, va a seguir en la informalidad. No va a poder ahorrar, no va a poder entonces cotizar. Llega viejo, está pobre, abandonado y lo mínimo que tenemos que hacer es darle un bono pensional. Entonces, si queremos bajar la informalidad en Colombia, tenemos que mejorar la educación. Tenemos que apoyar a las microempresas, no agobiarlas con costos, no agobiarlas con impuestos, para que le puedan pagar bien a la gente. Eso sí, que le paguen bien a la gente, no que se les vaya la vida. Un pequeño negocio en Colombia. Para arrancar, para producir el primer pan, tiene que pagarle más de 3 millones de cosas a una Cámara de Comercio. A tener un registro mercantil, eso no tiene ningún sentido. Ese registro mercantil con tecnología, con blockchain, debería ser en línea, gratuito. Y le ahorraríamos un costo, sobre todo a las microempresas, a los emprendedores. De manera que lo que tenemos que hacer es tener mejor educación, mejor infraestructura de cuidado, mejor infraestructura productiva, darle precio de compra garantizado a los campesinos, que son las más pobres e informales de Colombia, y darle educación, becas de educación con trabajo a los jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 50, para que todos queramos, cualquier colombiano lo que quiere es vivir de su trabajo. Si algo somos los colombianos es guapos para trabajar. Los colombianos no queremos vivir del subsidio de un político, pero necesitamos estas 5 infraestructuras. La del cuidado para las mujeres, la de becas de educación superior y trabajo, la del precio de compra garantizado a los campesinos, la de la infraestructura productiva, crédito barato y por lo tanto el sistema financiero tiene que ser más competitivo para poder generar mejor y más empleo privado, para que la gente tenga mejor ingreso, pueda ahorrar a lo largo de su vida y de esa manera hagamos sostenible tanto el sistema laboral como el sistema pensional. Bueno, y precisamente nos gustaría profundizar aquí en el tema de la informalidad, ¿no? No es un tema menor en Colombia y es algo que está pasando en este momento. Entonces nos gustaría saber qué llegarías a hacer para atender a los informales en Colombia. Las 5 cosas que te acabo de decir. De hecho, eso fue lo que hice como alcaldesa. Uno de los logros, y a mí estas cosas, es que haber gobernado es una maravilla, porque uno hace cosas, ensaya cosas, ve que funciona y que no. Bogotá en la pandemia, Bogotá es como un país, ¿no? Bogotá es 2 veces Costa Rica, pues, o 3 veces Uruguay. Bogotá en la pandemia, el primer año que yo fui alcaldesa, que llegó la pandemia, subió el desempleo, subió la pobreza y subió la informalidad. Hicimos estas 5 cosas que les acabo de decir, es que yo ya las hice. Fui la única alcaldesa de Colombia y de América Latina que creó un sistema de cuidado para las mujeres, que creó un programa de becas financiado por la ciudad, de educación con trabajo para jóvenes, mujeres y mayores de 50, que creó un subsidio para las microempresas. Contratas a personas mayores, mujeres, jóvenes, te pagamos el salario de esa persona por un año, completico, para que te ayude a ti como microempresa, pero salgas adelante. Dimos cursos de formación corta. Las personas informales son personas ya mayores, de más de 40 o 50 años, de bajo nivel educativo. Ponerlos pues a ir a una universidad no es lo que les va a ayudar a completar sus ingresos. Pero si tú les das cursos cortos, pertinentes, con tecnología, que aprendan a manejar mejor el celular, que aprendan a vender cositas también por internet, cosas muy prácticas. Y además les das crédito barato, la gente puede migrar de la informalidad a un negocio de cuenta propia, pero que le deja más platica, más ganancia. Y si le sigues dando apoyo y le dices, mira, si necesitas una persona adicional, yo te la pago el primer año y te ayudo con un crédito muy barato para que puedas vender mejor. Entonces quizás evoluciona de la informalidad a cuenta propia a un micronegocio. Es pasito por pasito. Pero esto bajó la informalidad. El gran mérito de Bogotá con nuestra política económica y social es que perdió 1.100.000 empleos, recuperó 1.400.000. Bajó la informalidad y bajó la pobreza todo al mismo tiempo. Pero tienes que tener esta complementariedad entre política social y política económica. Y tienes que tener un sistema financiero competitivo que sí le preste a la gente crédito barato, porque de lo contrario es imposible salir de la informalidad. ¿Qué propone Claudia López para la financiación de la educación y especialmente qué rol tendría una entidad como el ICETEX en su gobierno? Yo estudié con un crédito del ICETEX. Yo soy la hija de una maestra. Yo hago todas estas cosas porque yo soy de una familia como la de cualquier colombiano humilde y promedio hecho a pulso.
Yo estudié en colegios públicos, soy la mayor de 6 hermanos. Era imposible para mi familia pagar una universidad privada. Imposible. Así que estudié primero en una universidad pública, la Universidad Distrital, y luego con un crédito del ICETEX estudié. El estrato 3, la clase media en Colombia, es la que está ensanduchada y más jodida. El ICETEX es para gente que puede pagar un poquito, pero hay que darle un subsidio a ese crédito. Porque si no, entonces ni les dan beca, porque se prioriza a la gente más humilde, excluida, violentada, ni les dan crédito subsidiado. Entonces es la gente que le toca peor. Trabaja más, trata de salir adelante, trata de educar a sus hijos y esa es la que peor le va. Entonces no podemos, el ICETEX es de la clase media sobre todo. Con media beca o con crédito pero subsidiado, sale adelante. Para que los otros más humildes que vienen más atrás, pues puedan tener beca completa porque de lo contrario no salen adelante. Entonces tienes que mezclar. Lo otro en mi experiencia es que las becas de jóvenes a la U, las becas de todos a la U, desde programas cortos hasta programas, digamos, de pregrado profesional. Tenemos que hacerlo tanto con la universidad pública como con la universidad privada. Lo importante es que no sean universidades de garaje, estafaderos, de mala calidad. Tienen que ser programas de buena calidad. Tomamos primero todos los grupos de la pública. Entonces creo que Serpi lo paga, por ejemplo, era súper injusto con la universidad pública. Entonces hay que fortalecer primero la pública, pero igual hay buenos cupos en la universidad privada. Entonces, una vez se han tomado todos los de la pública, tomar también los mejores cupos de calidad y que la privada cofinance, que le ponga tutor a los pelados, que les haga un año de nivelación, porque a veces vienen muy mal del colegio, que no los rechace, que los ayude con tutor, con alimentación, con cofinanciación, para que el pelado se pueda graduar y también pueda terminar. ¿Qué haría Claudia López con el 4x1000? Empezar a desmontarlo. Si queremos que la gente tenga una cuenta, que tenga crédito, que el sistema financiero sea más competitivo, no puede haber 4x1000. El 4x1000 es posiblemente uno de los impuestos más antitécnicos que hay, porque lo que hace es hacerle más caro a la gente acceder al sistema financiero. Y el sistema financiero lo que hace es que se lo termina cargando a la gente en menos crédito o crédito más caro. Es un tiro al pie para toda la economía. Empezó como el 1x1000, después el 2x1000, todo lo que empieza temporal en Colombia se vuelve eterno y caro. Desmontarlo en 4 años es imposible por el déficit fiscal que hay, pero hay que empezar a desmontar el 4x1000 para que pueda haber un sistema financiero, como ya dije, competitivo, que sí da crédito y crédito barato. Hay una gran pregunta hoy en día y es cómo aumentar la productividad en Colombia. ¿Cómo impulsaría su gobierno el crecimiento de la economía colombiana en tasas reales de crecimiento? Pues con todo lo que acabo de decir, digamos, no llevo 20 minutos explicando cómo lo haría. Yo creo que productividad es que usted pueda hacer más con menos, pues para explicárselo a la gente pues fácilmente. Si usted no tiene buena educación, usted no es capaz de hacer más con menos. Si usted no tiene crédito barato, usted no puede hacer más con menos. Si usted no tiene acceso a tecnología, internet, gente que es bilingüe, programadores, inteligencia artificial, es muy difícil hacer más con menos en esta era. Si usted no tiene, pero hay colombianos que no tienen agua, pagan energía carísima. Los colombianos del Caribe pagan la energía más cara de Colombia y de llama tienen apagón. ¿Cómo van a ser productivos? Si ni siquiera tienen luz, viven a vela a 40 grados de temperatura, sin aire acondicionado, ¿quién es productivo así? Entonces, todo ese conjunto de infraestructura educativa, del cuidado para las mujeres, de apoyo a las microempresas, de crédito barato, de uso de tecnología, de hacer ese gran plan Colombia-Venezuela para poder producir más para venderle al mundo. Hay 30 y pico de millones de venezolanos, 52 millones de colombianos, pero en el mundo hay 6.000 millones de personas. Si somos capaces de usar todo lo que acabo de decir para exportar más, pues podemos ser más competitivos y productivos. Bueno, Claudia, entonces ahora vamos a pasar a un último segmento de nuestra entrevista, en el que con estas tarjetas le vas a enseñar a los colombianos si estás a favor o en contra de las cosas que te vamos a mencionar acá. ¿Listo? ¿Listo? Empezamos. Reforma tributaria. Sí, para hacer la regla fiscal de que entre más crezcamos, más bajamos los impuestos. Fracking. Sí, pero solo 2 pilotos. 2 pilotos porque es una técnica nueva que hay que hacer con cuidado, pero que nos podría dar la oportunidad de tener gas barato, energía barata, que sería una bendición para muchos hogares e industrias. Nuevos subsidios de vivienda. Sin duda, la vivienda es un gran generador de empleo, pero se necesitan también subsidios de arrendamiento. La gente en Medellín, por ejemplo,
está pagando más de 1.000.000 de pesos por una pieza porque le toca competir con gente que viene a vivir en Medellín en dólares. Subsidios de arrendamiento, subsidios de mejoramiento y subsidios de construcción de vivienda nueva social. Iniciar un nuevo proceso de paz con grupos al margen de la ley. No, no hay negociaciones de paz. Lo que hay es crimen organizado y mafias. Los vamos a confrontar con una fiscalía antimafia y que la Fiscalía General de la Nación se ocupe en combatir el atraco, el hurto, la extorsión, la violencia contra las mujeres. Legalización del cannabis recreativo. Sin duda, tanto la marihuana como la hoja de coca pueden ser para productos legales. Con hoja de coca se hacen gaseosas, se hacen fertilizantes, se hacen productos alimenticios. 23 estados de Estados Unidos ya legalizaron y regulan la marihuana. Es absurdo que aquí sigamos matándonos por eso. Porte legal de armas. Hoy hay porte legal de armas, pero es muy restringido. Yo creo que las armas deben ser un monopolio de la fuerza pública. Eso es, de hecho, lo que Colombia no ha logrado hacer. Hoy hay porte legal de armas, pero muy limitado. Protección del sistema de áreas protegidas en Colombia. Totalmente. Colombia es orgullosamente uno de los países más biodiversos del mundo. Casi la mitad de nuestro territorio son ecosistemas estratégicos de protección, de conservación, la Amazonía, nuestros parques naturales, nuestros resguardos indígenas. Todo ese territorio debe preservarse y conservarse. Uso de escuadrones antidisturbios con civiles. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. ¿Con civiles o para qué? ¿Para qué? Contra civiles. No, contra civiles no. Digamos, no. Mi experiencia es que lo que tiene uno que tener cuando hay manifestaciones sociales son gestores de convivencia. Debe tener un sistema de diálogo, eso es lo que tiene uno. La policía se usa cuando la gente usa violencia, que es distinto. Parte de la desgracia de Colombia es que se ha usado mucha violencia contra la gente que protesta pacífica y legítimamente. Si la gente protesta pacífica y legítimamente, no tiene por qué haber escuadrones antidisturbios. Ahora, si hay gente que se infiltra usando violencia, entonces sí puede operar el escuadrón antidisturbios, pero son dos cosas muy distintas. Resuma su liderazgo en una frase. Transparencia, eficiencia y ejecución con resultados. Yo creo que esa es mi vida, esa es la fortuna, digamos, que yo he tenido en la vida. Ganar sin corrupción, gobernar sin corrupción, hacer mucho con muy poquito, cuidar cada pesito, es un atributo que tenemos las mujeres cuando gobernamos y yo lo he hecho. Claudia López, candidata presidencial que participa en la consulta de las soluciones, muchas gracias por estar con nosotros en Forbes Colombia. Les agradezco mucho, pero para que todas las cosas que he dicho pasen, invito a los colombianos a que vayan este 8 de marzo a las urnas. Piden 3 tarjetones, el de Senado, el de Cámara y el de consulta presidencial. En cada uno solo puede votar por una persona, la de su preferencia. En el de consulta presidencial aparecemos 16 candidatos. Usted solo puede marcar por uno. Lo invito a que marque por mí. Estoy de primera en el tarjetón. Una mujer berraca, hecha pulso, que gana sin corrupción, que gobierna sin corrupción, que va a defender las reformas sociales justas para la gente, que va a corregir lo de salud y seguridad e impunidad que va mal y que va a agregar un sistema de cuidado para las mujeres, de educación para los jóvenes, de apoyo a las microempresas para que Colombia salga adelante. Apóyeme con su voto este 8 de marzo, marcando mi carita, Claudia, la presidenta de las soluciones. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Recuerden que estamos con todos los candidatos presidenciales abordándolos sobre los temas que afectan a millones de personas y también a las empresas. Esto lo pueden ver en Forbes.co y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos.